Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos siendo gratos de que nos estés visitando a través de nuestro canal, viéndonos por internet en nuestros videos en los cuales tratamos temas de actualidad. Como siempre te decimos, no olvides dejar tu comentario o si querés también podés solicitar algún tema para que lo estemos tratando, como hizo una persona de Colombia que nos pidió el tema de la alabanza y la adoración, que hablemos de este tema. Se ve que esta persona está trabajando en la iglesia en el área de la alabanza y la adoración, o sea, los que están arriba del escenario y cantan y alaban a Dios antes de que el pastor dé su mensaje. Vamos a empezar por la alabanza. Si nosotros vamos al diccionario, alabar quiere decir elogiar, celebrar con palabras. Muchas veces uno cree que alabar a Dios es cantar, entonces yo no sé cantar, no tengo voz, no lo puedo hacer. No, es elogiar, celebrar con palabras. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo lo podemos hacer. El mandato de alabar a Dios no es un mandato de una iglesia, no es el mandato de un líder, de un pastor en particular. El mandato de alabar a Dios aparece más de 330 veces en la Biblia. Y en cuanto a la acción de regocijarnos a través de la alabanza, se menciona en 288 veces en la Biblia. Entonces, es obvio que Dios considera la alabanza y la acción de gracias como altas prioridades espirituales en la vida de todo cristiano. Ahora vamos a hacernos una preguntita. ¿Cuál es el significado de la alabanza cristiana? Para la alabanza, en el hebreo se usa la palabra halal, que significa hacer brillar, presumir, celebrar, hacer mucho ruido y alarde, ser jubilosos. Hace muy poco tiempo el Papa estuvo con los jóvenes en Brasil que dijo que había que hacer ruido. Así que ustedes fíjense que todas estas características que yo di sobre la palabra alabar están en el Salmo 22, en el Salmo 35, en el Salmo 56, en el Salmo 63 y en el Salmo 69. Y seguro que si buscas dentro de la Biblia vas a encontrar algunos otros textos más. Ahora vamos a hacernos otra pregunta. Recién nos preguntamos cuál era el significado, ya vimos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es la alabanza? Alabar no es cantar, como dije antes, no es necesariamente tener buena voz, ser cantante para hacerlo. Podemos usar la música para alabar a Dios, la podemos expresar a través de palabras, alabando a Dios por la gratitud de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Puede ser a través de poemas, aquel que le gusten los poemas, danzas, como hacía el rey David, que cantaba y danzaba, etcétera, etcétera. Ponele vos el ítem que vos quieras, pero alabá a Dios. Ahora nos hacemos otra preguntita más. ¿Por qué alabamos? Porque es una ordenanza. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20, y dice, porque para Él es la alabanza, o sea, para Dios es la alabanza. También en Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 29, versos 10 y 11, dice que le alabamos porque Él es el único y verdadero Dios. Y también las Escrituras dicen que es por las bendiciones que Él nos dio y que nos dará en el futuro. Ese está en todo el Salmo 3, que no es muy largo. Alabamos a Dios porque Él es bueno y su amor es para siempre, como dice todo el Salmo 136. La alabanza es presentar guerra contra los enemigos físicos y también los enemigos espirituales, como nombra la Biblia en Efesios capítulo 6, que tenemos que estar con toda la coraza, la armadura, porque va a haber ataques de parte del enemigo. La alabanza engrandece a Dios y empequeñece a sus enemigos. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 30. La alabanza reconoce que
La alabanza reconoce que el que puede pelear la batalla por nosotros es Dios. En muchas partes de la Biblia, por ejemplo en 2 de Crónicas capítulo 20 y otros pasajes más, dice que Él peleará por nosotros. La alabanza debe ser una constante en nuestra vida. No debemos buscar el momento para alabar a Dios, el mejor momento de mi vida para llegar a hacerlo. La palabra de Dios dice que debemos alabar a Dios siempre. ¿Y esto qué quiere decir? En todo momento. Dice la palabra de Dios: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Salmo 34, versículo 1. La alabanza no depende del estado de ánimo de cada uno. Si nosotros esperamos estar animados para alabar a Dios, va a haber muchísimos momentos de nuestra vida que no lo vamos a hacer, porque vamos a estar en momentos de pruebas, problemas que a lo mejor tenemos problemas físicos o pasamos por alguna circunstancia muy especial en nuestra vida, entonces no lo vamos a hacer. Por eso no depende de un estado de ánimo, porque al encontrarnos tristes, la alabanza, si estamos alabando a Dios aún estando tristes, nos ayudará a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y nos anima a confiar en Él. En medio de la alabanza, dice la palabra de Dios, que se manifiesta el Señor. Dios siempre está presente cuando nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios, como dice Mateo capítulo 18, que donde hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Cuando alabamos a Dios de corazón, reconocemos que Él es lo más importante en toda reunión y aceptamos su voluntad por sobre todas las cosas. Por lo tanto, Dios se mueve en medio de su alabanza, como lo dice el Salmo 22. Ahora, ya vimos todo lo que es alabanza. Estamos viendo alabanza y adoración. Ahora vamos a la adoración. Si nosotros vamos al diccionario, la adoración es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. No encontraremos a ninguna tribu o cultura que no adore a un ser. ¿Por qué? Porque la adoración es un instinto natural y una necesidad básica para cada una de las personas. Si tendríamos que definir la adoración, es estimar algo con gran devoción u honra a un ser divino. Lamentablemente, en este tiempo que nos está tocando vivir, no todos adoramos al mismo Dios, pero sí todos adoramos a algo o a alguien. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el deseo o la razón de este deseo de adorar? Nosotros los cristianos, por ejemplo, llegamos a la conclusión más lógica, y es que fuimos creados por un ser supremo, con el propósito mismo de adorar a ese ser supremo. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el significado de la adoración cristiana? La palabra griega en el Nuevo Testamento traducida, más a menudo como adoración, es proskuneo. Y quiere decir postrarse delante o arrodillarse delante. Debido a que es una acción interna e individual, los cristianos no solo adoran a Dios en el culto congregacional, o sea, cuando van los domingos o algún día de semana a la iglesia, sino durante todo el resto de los días en que no están dentro del culto. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene 2 cualidades que son importantes. Primera cualidad, debemos adorar, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, como lo cita el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física,
de hacerlo de rodillas, hacerlo sentado, parado, con los ojos abiertos o los ojos cerrados, sino que requiere lo siguiente. Debemos nacer de nuevo, en primer lugar. Sin el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, dentro de nosotros, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Dios y le decimos que entre en nuestro corazón y renueve nuestra vida. Eso es nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo entra dentro de uno. Entonces, sin el Espíritu Santo dentro nuestro, no podemos responder a Dios en adoración. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, que no podemos adorar a Dios si no le conocemos. Segunda cualidad, la adoración es hecha en verdad, que decíamos recién, que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor verdad que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Solo vamos a comprender a Dios a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de la Biblia, no conocemos a Dios. Y entonces no podemos adorarle como verdaderamente Él se lo merece. Ahora, como conclusión de este tema, podemos citar dos salmos que hablan de esto. El Salmo capítulo 9, versículo 1, dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Qué dice el salmista? Con todo mi corazón. Como dijimos antes, podemos estar en prueba, en carga, angustiados, tristes, deprimidos, desconsolados, como sea, pero de todo corazón debemos adorar a Dios. Y encima, como dice el salmista, contar a los demás a través de nuestra alabanza todas las maravillas que Dios realiza en cada uno de nosotros. Después está el Salmo capítulo 5, versículo 7. Dice el salmista, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El temor en la Biblia, ya lo expliqué varias veces, no es tenerle miedo a Dios, sino que la referencia de la palabra temor bíblicamente es respeto a Dios, es tener respeto a Dios. Entonces, por la abundancia de su misericordia, pues nosotros tendríamos que estar quemados por nuestros pecados, tenemos que estar totalmente deshechos delante de Dios por lo pecaminoso que somos. Dice que por la abundancia de su misericordia entrará a la casa y adorará en su santo templo. Bueno, aquel que nos ha pedido este tema de adoración, esperemos que le pueda haber sido satisfecha su necesidad, aclarar sus pensamientos y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.